Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el Habituallamiento. Y una vez más, y por supuesto después ya de mucho tiempo sin poder grabar porque no paramos, saludar a mis compañeros David Barranco, Javier Sola, Chema Argueda, Raúl Cerdán. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bueno, tenemos hoy una invitada de excepción. Tenemos en concreto a la doctora Irina Zelenkova. Irina es, médica especializada en altitud, contextos especiales y además, se dedica a la rama de la fisiología del deporte. Te tengo que decir también que es profesora en la Universidad de Zaragoza y además también actualmente compañera de trabajo de nuestro querido amigo Javier Sola, en la cual desarrolla labores relacionadas con los trabajos en altitud, contextos especiales, nutrición relacionada obviamente entre esos contextos. Así que, muy buenas en concreto, Irina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Genial, aquí estamos. Y buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como estáis viendo, Irina tiene un castellano peculiar, pero se entiende perfectamente. Tenemos que decir que Irina es procedente de Rusia, es una doctora que ha estudiado en Rusia, de hecho, y tenemos la gran suerte de tenerla aquí en el podcast. Tuvimos la suerte tanto Raúl como yo, como Javier, de tenerla con nosotros en el Congreso de Ciclismo previo al Tour de Francia que se ha desarrollado este año. Y bueno, la invitamos porque nos parecía una profesional muy interesante, muy adecuada para traerla a este podcast y hablar un poco sobre esa materia que es un poco el entrenamiento en altitud, en condiciones de hipoxia, entre comillas, y que nos hable un poco de su trabajo. Tenemos una serie de preguntas, Irina, pero sobre todo queremos que te sientas como si estuvieras tomándote un café con nosotros, como hemos tomado mucho a lo largo de ese congreso, y que sobre todo puedas disfrutar muchísimo de la experiencia, que sobre todo aquellas personas que lo estéis viendo en el canal de YouTube, pues vaya a ver lo maravillosamente que es como persona en ese aspecto. Así nada, por nuestra parte, ¿quién quiere comenzar? ¿Alguno de vosotros? No sé si, Javier la tiene en contacto prácticamente todos los días, pero si quisiera Javier o Hablar ustedes lo mejor. que queráis, y vamos, a vuestra disposición. Bueno, yo voy a abrir el fuego, que soy el primero que me tengo que marchar en un rato. Y una pregunta sería, por ejemplo, ¿hay algún perfil de ciclista que se adapte mejor a los entrenamientos en altura, algún aspecto a nivel fisiológico, de metabolismo, en el que tengas la experiencia de trabajar con ellos y digas, ostras, este tío es una maravilla como responde, y sin embargo otros, pues con el mismo, los mismos fundamentos no responde igual? Sí, genial. Una pregunta súper interesante porque a mucha gente le interesa cómo está relacionado la respuesta a altitud con el perfil individual. Y lo que puedo decir que trabajo en altitud, en los entrenamientos de altitud con los atletas de alto rendimiento ya más de 10 años y veo que hay atletas súper diferentes. Y sí que hay atletas que responden súper bien a los entrenamientos de altitud y pueden tener la mejora de 6 o incluso 8% de la masa total de hemoglobina, y hay atletas que se empeoran. Pero decir que esto siempre va a ser así, también no lo podemos, porque hay muchísimos factores que afectan en los entrenamientos de altitud y en la respuesta individual a altitud. Por ejemplo, si hay alguna inflamación, si tenemos bastante cantidad de hierro, porque hierro está asociado con la producción de los glóbulos rojos, y si no hay bastante hierro, entonces que si hay algunos tipos de anemia, entonces de aquí surge el problema de producir y responder bien a los entrenamientos de altitud. También algunos tipos de lesiones, por ejemplo, afectan cómo va a ser la reacción. Y por supuesto, también hay unos factores genéticos que pueden decir que sí, que esta persona es como responder y no responder, pero esto hay más en los papeles científicos, pero en la realidad yo veo más los errores en preparación para altitud, durante altitud y después altitud, y esto es más relacionado con la respuesta individual.
Y por ejemplo, hace poco teníamos con Javier a un ciclista que tenía problemas siempre, tenía problemas con altitud. Y entonces le han cambiado un poco entrenamientos, le hemos cambiado un poco nutrición y entonces le hemos monitorizado un poco más precisamente las cosas de parámetros sanguíneos y etcétera. Y en la última concentración respondió perfectamente y estaba súper contento. Por eso, para mí, como yo no iría por los términos estos de responder, not responder, yo iría individualmente a cada uno y después, teniendo todos los datos de entrenamientos, nutrición, parámetros sanguíneos y todos estos, ya entender dónde aquí puede surgir el problema. Y si resolvemos lo que me pasaba siempre en práctica, resolviendo alguno de estos problemas, encontrándolo, atleta empieza a responder a altitud o responder mejor que respondía antes. Por eso, para mí es multifactorial este tema de la respuesta. Porque ahí, bueno, vosotros sabréis más a nivel profesional. En altitud será básicamente volumen, ¿no? Porque intensidad allí... No, pero la intensidad también es importante y con lo que hay diferentes tipos de entrenamientos en altitud y problema para los atletas profesionales fue que cuando suben a altitud pierden la intensidad, pero hoy en día la intensidad es la clave en todos los deportes de resistencia, incluso en largas distancias de triatlón, por ejemplo, en Ironman, la intensidad es súper importante también. Sí, pero me refiero en altitud, ¿no? Que allí tiene más... Sí, a lo mejor... No, que también hay tipos de entrenamientos en altitud donde puedes combinar altitud e intensidad y sin esperar los procesos de adaptación. Por ejemplo, hay Live High, Train Low Approach. En castellano será vivir alto, entrenar bajo. Entonces, que sí. Y entonces así combinando, utilizando este approach, tú vives arriba, por ejemplo, en la altitud de Sierra Nevada en 2.200 metros, y para entrenar bajas a Granada y ya tienes nivel del mar, ya puedes ir a tope. Y así tú utilizas puedes mantener la misma intensidad que en los entrenamientos en el nivel del mar. O por ejemplo, lo que hacen keniatas aquí, los atletas de Kenia que viven en Iten, que es ya en altitud, viven mucho tiempo y ya están adaptados y ya pueden mantener alta intensidad en altitud. Por eso que sí. Irina, es un error que, por ejemplo, ves atletas, ahora es muy común, los atletas sub-23, incluso algunos juniors que suben a altitud. ¿Es un error común que según suban empiecen ahí a hacer intensidad o bien porque el entrenador no está acostumbrado a ese tipo de estrés fisiológico, no los ha llevado, o porque el chaval lo hace por su cuenta y va allí y empieza a hacer intensidad? Es importante controlar la intensidad los primeros días una vez que subes a Sierra Nevada o a Navacerrada o a donde sea. ¿Es importante o se puede entrenar intensidad igual? Sí, aquí veo dos preguntas. Entonces, la primera pregunta es de la edad. Y lo que puedo decir de mi experiencia, que cuando cualquier atleta, sube por primera vez a entrenar en altitud, no podemos esperar que va a cumplir el programa de entrenamiento 100%. Lo que veo, incluso los atletas jóvenes de los equipos nacionales, pero de previos, ¿sí? De jóvenes de reserva, sí, así decimos que cuando atleta sube a altitud, lo va a pasar mal. Esto hay que esperar. Y entonces el primer entrenamiento en altitud hay que planificarlo un poco de modo que subir, caminar, adaptar, sentir mal de montaña, es dolor de cabeza, es dormir mal, poco, es comer como pueden comer menos y entonces sentir de verdad muy mal. Y entonces que así no pueden cumplir ni el programa de entrenamientos. Y entonces para mí como suggestion number one, como lo que puedo recomendar a los que nunca han estado en altitud, jóvenes o no jóvenes y a atletas mayores,
Es como no esperar mucho de primera concentración en altitud, no esperar nada. Es como solo ir, adaptar, a ver cómo va y ya está. Y es súper importante de no hacer training camp antes de alguna competición súper importante. Entonces es también muy, como a veces también a estos errores que quiero subir a altitud, bajar y competir. Pero si es tu primera concentración en altitud, No esperes nada bueno. no recomendaría hacerlo. Una cosa, Raúl, que te voy a interrumpir, Irina, hablando a raíz de eso que tú me comentabas ahí en el training camp, que cuando alguien tiene ya mucha experiencia en altitud y ha hecho muchas concentraciones, que llega un punto que el estímulo casi que se queda corto y que tú me comentabas con nadadores y demás, que aparte de estar en altitud, dormían en la cámara en altitud, o sea, para todavía rizar más el rizo, ¿no? Que llega un momento que para seguir adaptándote tienes que ser más agresivo, ¿no? Igual, ¿no? Sí, es como la adaptación individual, entonces que sí. Lo más interesante para mí, cuando solo empecé a trabajar con los atletas de alto rendimiento en los entrenamientos de altura en los equipos nacionales de Rusia, lo que he visto que el atleta puede ser, como el nivel de atleta puede ser súper alto, puede ser el campeón olímpico de los deportes de resistencia, pero resistencia y tolerancia a hipoxia son dos factores absolutamente diferentes. Como siendo súper resistente y teniendo el consumo máximo de oxígeno súper alto, esto no significa que puedes subir al Everest, que vas a tener la resistencia a hipoxia alta. Y lo que he visto que normalmente estos atletas no tienen, si no han ido a montaña y no han entrenado la resistencia a altitud, entonces no van a tenerla. Pero los atletas que empiezan a ir más y más a altitud y entrenan más y más en altitud y ya suben, en el cierto momento ya en altitud de 2000 metros pueden tener la saturación del oxígeno como a nivel del mar, los mismos 97-98%. Y esto significa que esta altitud ya no funciona para ellos. Y sí que trabajábamos junto con Mireia Belmonte, con Enigo Mujica y ya esta semana nos enviaron la respuesta positiva de nuevo paper, de nuevo artículo sobre preparación de los nadadores para los Juegos Olímpicos. Eso fue de Río, me parece, o Tokio. No, esto fue Tokio ya. Entonces sí, y entonces que yo estoy súper contenta que este paper va a salir pronto. Entonces sí, en estos casos, cuando el atleta ya es súper adaptado, ya no responde, porque no hay estímulo, porque el estímulo es cuando la saturación del oxígeno baja. Y volviendo a tu pregunta, Raúl, de intensidades, entonces que nosotros no podemos, normalmente este error, los entrenadores o los atletas que nunca fueron a altitud, es el error como number one que yo veo. Es llegar a altitud y el primer día ya series, intervalos, trabajos en umbral. Entonces es como, si quieres matar al atleta, si quieres que termine su carrera profesional ya, entonces coges al atleta, vas a altitud y le das intensidad. A full gas primera semana. Pero ya, venga, darle y le dejas cao ya para un tiempecito, ¿no? No te gusta a alguien, le quieres echar del equipo, venga, vamos, altitud a tope y ya está. Yo estuve en La Paz hace unos años, una semana, dando un par de charlas, ya sabes, está a 3000 y pico metros de altitud. Y el primer día muy pero hostia, luego quemar lo que estás diciendo, ¿no? Dolor de cabeza, mareo, pocas ganas de comer. Y había una marcha cicloturista y se empeñaban en que tenía que participar, que me dejaban una bicicleta y justo me viene para andar por aquí como para... Hostia, qué sensaciones más... O sea, es que hasta dudo yo que un chaval suba allí por su cuenta. Yo creo que es muy complicado en esas condiciones meter intensidad. Es más, nosotros que no hacemos nada, vas allí los primeros días, te duele la cabeza y abajo y subes para ir a comer. Y yo por lo menos me asfixio, o sea, llego asfixiado. Sí. Es necesario preparar... Perdona. ¿Es necesario preparar la nutrición antes, allí, durante, hacer algo especial con la nutrición
tienen que comer más, comer menos, tomar más vitaminas, tomar menos vitaminas, beber más agua? ¿Hay alguna preparación antes de subir a altura y cuando estás en altura tienes que variar un poco la nutrición, con los carbohidratos, tomar más, la proteína, no sé? Sí, sí. Vale, termino con la intensidad, entonces, para un poco hacer el resumen de las intensidades. Entonces, llegar a altitud, las primeras semanas baja intensidad y lo que normalmente estamos mirando es también saturación del oxígeno cuando ya sube a los niveles del mar. Cuando ya ha subido a los niveles del mar, ya se puede hacer los entrenamientos de lactato, de intervalos súper largos. Y así, normalmente es más o menos la segunda semana en altitud. Entonces, pero es súper individual. Del Vale. día 10, 11, algo de esto. Irina, ¿qué valor de saturación tomáis como referencia para poder empezar ya a hacer trabajos más de calidad? ¿Tenéis algún valor para buscar el 95, el 96, el 94? 97, sí. Pero también no es solo saturación, sino también cómo se siente el atleta. Mejor tomar la heart rate variability, la variabilidad de frecuencia cardíaca. Otros parámetros, si hay posibilidad de tomar sangre, mejor. Entonces, más parámetros tienes, mejor. Entonces, sí, pero lo más importante sí que no meter la intensidad en la primera semana es como una regla súper importante. Entonces, volviendo a la nutrición, para mí el training camp, la concentración en altitud empieza más o menos 2 meses antes de la concentración. ¿Y por qué? Porque es importante de preparar el cuerpo del atleta para la concentración en altitud. De preparar, ¿a qué me refiero? Primero, que tiene bastante cantidad de hierro y por eso lo cogemos como empezamos a monitorizar 2 meses antes para tener el tiempo de aumentar los niveles de ferritina. Y esto toma tiempo. Si tiene anemia, necesitamos por lo menos 1 mes para volver a los niveles normales. Entonces, después otra cosa súper importante, algún tipo de inflamación o algo. Si tiene alguna enfermedad, inflamación, no sé, tiene bronquitis o le duele la garganta o algo de esto. Entonces, que también es súper importante tener tiempo o tiene una lesión. Es súper importante resolver todo esto antes de ir a altitud. O decir al atleta, perdona, pero tú no vas, porque si tú enfermo vas a altitud, vas a empeorar, tu salud va a empeorar y no vas a beneficiar de los entrenamientos de altitud. Entonces vas a sentir peor y tus resultados van a empeorar y vas a decir que, perdona, a tomar por culo estos entrenamientos en altitud, no vuelvo más. No, soy non-responder, pero no es porque no respondes, es porque has ido con alguna inflamación, porque inflamación está asociada con interleuquina 6, interleuquina 6 está directamente asociada con eritropoiesis y así bloquea eritropoiesis. Y entonces lo que estamos haciendo es evitar estas 2 cosas. Entonces, si el atleta ya está bien, está sano, tiene bastante cantidad de hierro y llega al training camp en altitud, a la concentración, lo que más importante es, primero, sí, enfocar, aumentar la cantidad de carbohidratos, porque en altitud, para el cuerpo, más fácil en el ambiente con menos oxígeno, utilizar carbohidratos como energía. Entonces, claro que grasas van peor. Entonces, todo carbohidratos y metabolismo aumenta, porque también aumenta la respuesta, así que la respuesta en altitud es un poco exagerada, que aumenta la frecuencia cardíaca en reposo y entonces el metabolismo es un poco más alto, entonces que hay que aumentar la cantidad de carbohidratos, eso también es individual, pero alrededor de 11, 12 gramos, depende de cantidad de entrenamientos, pero para los atletas de alto rendimiento con 20 horas a la semana, algo de 12 gramos por kilo de carbohidratos. Y súper importante de tomar más agua porque aire en las montañas es más seco, tomar más electrolitas porque agua en las montañas es más, está más
contiene menos electrolitas como calcio, potasio, sodio y todo esto. Y también es súper importante, y hay estudios que lo demuestran, que no hay que restringir las calorías en la altitud. Si el atleta llega a altitud y quiere perder el peso y empieza a comer menos, va a resultar que tiene la peor respuesta en la masa total de hemoglobina, lo que estamos buscando todo en las adaptaciones hematológicas, que esto está relacionado, lo que te estás comiendo y si vas a tener la respuesta hematológica. Entonces, esto fue súper curioso para mí cuando vi este estudio, y por eso también como estoy enfocada mucho en las concentraciones en altitud en la nutrición. Esto es súper importante. Entonces, Coman y coman y coman y coman. Comer. Y también proteína es súper importante porque en altitud los procesos de catabolismo aumentan y el protein synthesis también se empeora. Y lo que es súper importante de hacer en altitud son entrenamientos de fuerza y también bastante que proteína será available bastante Alta para que no Sí. se la masa muscular. Para los atletas de resistencia es 1,4 gramos por kilo para mantener los músculos. Vale, pues Pues nada, ya pregunta Irina, contando un poco lo que nos has dicho, ¿con qué resumen podrías establecer de cuáles serían los parámetros que utilizáis durante una estancia? Nos has comentado un poco sobre la saturación de oxígeno, la masa total de hemoglobina. ¿Hay algunos parámetros más que sean muy interesantes? Pues fijaros, nos fijamos en estos detalles justamente para controlar estos aspectos. Sí, que yo estoy dividiendo los parámetros, los que son, sí, me cuentan un poco la información como atleta, como la respuesta individual del atleta a altitud. Y aquí el test del Gold Standard es la medición de la masa total de hemoglobina y volumen de la sangre. Este es el único test que nos permita de verdad ver la respuesta individual, porque todo lo que se refiere a los parámetros sanguíneos como hemoglobina y hematocrito, que están asociados con volumen de sangre, y entonces si aumenta volumen de sangre ya no podemos entender cuántos eritrocitos se aumentaron o no. Y entonces si aumenta hemoglobina, esto no significa que aumentó la masa total de hemoglobina. Y también los artículos nos demuestran que hay una correlación súper alta de masa total de hemoglobina y consumo máximo de oxígeno. Es algo de 0,92, como es la relación directa prácticamente. Y entonces si tienes más masa total de hemoglobina, tu consumo de oxígeno máximo aumentará. Me parece que 1 gramo de hemoglobina aumenta de 4,4 mililitros por kilo de consumo. Entonces, algo de esto podemos calcular. Entonces, esto es lo que estamos enfocando normalmente en los entrenamientos de altitud para aumentar la respuesta hematológica. También que hay otras respuestas que nos interesa ver. Esto se refiere más a muscle buffering capacity y todos tipos de utilización de glicógeno y que se llaman los procesos que no están asociados con eritropoiesis, pero que también hay esta respuesta. Pero lo más importante a principios es sí de aumento de la masa total, como las respuestas hematológicas especialmente. Entonces, antes y después, la masa total de hemoglobina, y también está bien de mirar los parámetros sanguíneos para ver qué tal está el atleta. Me refiero a bioquímicas básicas de alanitransferasa, de creatina fosfata y como el screening normal para ver qué tal está. Entonces, durante entrenamiento en altitud es súper importante en general de mirar qué tal está el atleta y lo podemos ver de diferentes
como con diferentes parámetros, más sencillos o más difíciles, más tecnológicos me refiero. Entonces, lo más básico es hacer un cuestionario de 1 a 10 cómo se siente, de mirar la frecuencia cardíaca por la mañana, si aumenta o disminuye. Y también ahora medir la saturación es súper fácil. Estas maquinillas son súper baratas, entonces si ya está en Apple Watch, ya hay saturación. Me parece que después del COVID ya todos los wearables tienen la saturación del oxígeno. Entonces la saturación de oxígeno es algo súper importante en altitud. Y para mí, como en práctica, lo utilizo que tenemos la saturación de oxígeno a nivel del mar. Después, cuando atleta sube a altitud, saturación de oxígeno baja. Y después, durante los días, nosotros podemos ver diferentes tendencias. Que una tendencia es que saturación del oxígeno cada día es un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y esto significa que el atleta está adaptando de maravilla y pronto ya va a poder hacer alta intensidad. Otra tendencia es que baja. Pero normalmente esto no veo en ciclistas, pero esto veo en alta montaña cuando trabajo con los que están subiendo a Everest. Entonces, que si no adaptan, veo la tendencia negativa. Y esto para mí significa que tengo que bajar la altitud. Y entonces, que esto también puede pasar con los ciclistas si están enfermos, por ejemplo, y su saturación puede bajar. Entonces, esto significa que no está adaptando. Entonces, que sí que hay que tomar las medidas. O bajarle un poco más abajo o dar el oxígeno suplemental para que se recupere. Y otra cosa es que puede ser un poco como otra tendencia que puede ser bastante estable y entonces tardar un poco en subir. Y entonces este plató también, que sigue, por ejemplo, con la saturación 92 y no cambia, este momento como hay que esperar. Y significa que sí, el cuerpo está en el proceso de adaptarse, pero todavía no hay una tendencia positiva. Entonces esto lo que en práctica nosotros podemos ver. Y después para ya mirar un poco más la respuesta de entrenamiento de altitud, porque también lo que para mí entrenamiento es un estrés y altitud es un estrés, y son dos estrés que suman, y entonces así como diferentes atletas pueden reaccionar de forma diferente a este estrés combinado, que para los que están súper preparados, para ellos no les importa, pero para los que especialmente suben primera o segunda concentración a altitud, para ellos eso, la verdad que es súper difícil de adaptarse a estos dos estímulos. Y entonces que normalmente en práctica, claro que estamos monitorizando mucho la carga, la intensidad, o puede ser TRIMS, o puede ser cualquier tipo de cuantificación de la carga. Y también utilizamos normalmente la heart rate variability, variabilidad de frecuencia cardíaca, que nos permite un poco ver la respuesta del sistema nerviosa de simpática parasimpática. Entonces, si está activada más simpática, es como más estrés y hay que trabajar un poco, como buscar los medios de quitar este estrés. Y si parasimpática, ya mejor. Entonces, que ya está más adaptado. Y esto podemos ver con la variabilidad de frecuencia cardíaca. O también se puede ver como lo más sincero de mirar al atleta y ver qué tal está. Si está así cansado y no quiere hablar contigo, significa que no adapta bien. Y si está feliz y comiendo todo lo que ve, entonces significa que está bien. Pero esto también es importante, sí. Y una parte... Me voy ahí. Dale, Chema. Por perdonar. Que es la otra pregunta. Una vez que está todo controlado, que se ha adaptado y que tiene que bajar otra vez a la llanura, hay que controlar a ver cómo va a responder luego de cara al rendimiento, y hay que programar entrenamientos específicos para que no se estropee o que no se quede corto. Sí, también como para mí la bajada de altitud empieza una semana antes de bajar de altitud. Entonces, que lo que más importante es un poco bajar las cargas, porque a bajar a altitud, entonces que el sistema
inmunológica va a sufrir un poco y para que no tenga ningún tipo de enfermedad. Entonces, mejor que ya recupere un poco en altitud y ya baja un poco recuperado. Y después, en nivel del mar, también como hay los procesos de reaclimatización, y entonces que para nosotros también como se puede, hay diferentes también atletas, pero normalmente lo que se hace, se puede competir primer día a bajar del mar, como has bajado y competir, pero después el día segundo, tercero, especialmente 4, que tiene un decremento de rendimiento. Y después otro decremento va a pasar alrededor del día 9, 10, 11. Entonces, que esto también se puede mirar con los test normales de, no sé, que también se puede ver con FTP test, por ejemplo. Si hacerlo cada día, vas a ver cómo cambia tu rendimiento. Y entonces, o subjective feeling, cómo se siente atleta. Atleta siempre sabe cuándo está bien, cuándo no está bien. Especialmente de alto rendimiento te pueden decir exactamente que hoy no puedo, hoy no siento mis piernas, no puedo hacer nada. Entonces que sí, pero más o menos es el día 9, 10, 11, otro decremento de rendimiento y después ya como peak performance lo vemos a los días más o menos, es también individual, pero 14, 15, 16, entonces que es como, es más o menos, es como, no estandarizado, claro que es súper individual, pero a partir de la segunda semana ya todos los procesos estos de readaptación ya han pasado y ya podemos planificar las competiciones alrededor de estas fechas. Lo más difícil es cuando tenemos, por ejemplo, diferentes, cuando, por ejemplo, como Tour de Francia, es la carrera súper larga de 3 semanas, entonces que no puedes permitir, por ejemplo, que compites primera semana mal por los procesos de readaptación y después 2 semanas bien, entonces tienes que bajar antes y planificar que Tour de Francia empiece la segunda semana, por ejemplo. O para los atletas que trabajaba con los atletas de patinaje de velocidad y ellos en los Juegos Olímpicos tienen diferentes días de competición y no es el primer día de los Juegos, entonces fue más o menos el día 10, 11 y para esto utilizábamos las tiendas hipóxicas para que salgan en el día de máximo rendimiento para cada uno de atletas que dependía de su especialidad del día que competía. Entonces aquí las cosas estas de tecnología nueva de hipoxia normobárica también ayudan mucho cuando estás un poco en límite de tiempo para diferentes tipos de competiciones, entonces para llegar a tope a especialmente tu fecha, entonces esto puede ayudar. Y era un poco la otra pregunta, que al final, cuando vas cortito de tiempo, la hipoxia intermitente o las cámaras de hipoxia en casa, ¿eso ayuda a preparar a la gente para que suba altitud o para cuando bajan mantener un poco más el periodo pues de beneficios de la hipoxia? ¿Eso también se hace, Irina? Sí, estas tecnologías las veo súper geniales y no solo de punto de vista que sí que se puede, lo que estoy haciendo, por ejemplo, estoy trabajando con la gente preparándolos para alta montaña, aquí a nivel del mar utilizando estos medios de entrenamiento, también en alto rendimiento esto está súper bien, como claro que está bien de ir a altitud, pero si no puedes, no tienes posibilidad ni tiempo de ir a la montaña, entonces mejor hacer cualquier hipoxia que ninguna, así yo digo. Y también lo que puede ayudar, que no es solo dormir en hipoxia, que hay más de 15 diferentes tipos de entrenamientos en altitud, que puedes hacer sprints en hipoxia, que puedes hacer los entrenamientos en umbral, que puedes hacer algunos tipos de entrenamientos intervalados, que entonces puedes combinar diferentes tipos de entrenamientos. Entonces que aquí hay muchos otros métodos que puedes también añadir a tu entrenamiento si como estás buscando cómo puedo mejorar. Entonces
aquí puede ser la respuesta. Por ejemplo, quiero mejorar, no sé, ah, no sé, aumentar mi velocidad, que mis mitocondrias podrían extraer más oxígeno de la sangre. Entonces quiero ser más efectivo aquí. Veo aquí están mis límites por los test que hice. Entonces, ok, puedo hacer los entrenamientos con la máscara hipóxica esta de los sprints. Repeated Sprints in Hypoxia se llama esta metodología, y entonces que es un entrenamiento súper específico para este tipo de problema. ¿Cómo mejorar? Si preguntamos cómo mejorar esto, entonces la respuesta es así. Y para mí siempre como mi mayor interés dentro de muchos años fue cómo puedo mejorar. Si veo a un atleta y siempre para mí hay pregunta, ¿cómo podemos mejorar un poco más? ¿Qué tecnologías podemos usar? ¿Qué optimización de entrenamientos podemos hacer? ¿Qué tipos de nutrición podemos como cambiar o suplementación? Y entonces es siempre buscando un poco en qué podemos buscar un poco más. Estos como 0,1 o 0,5 por ciento de mejora. Así que trabajaba con patinaje de velocidad muchos años, y tenemos los chicos que batieron los récords del mundo y participaban en los Juegos Olímpicos ganando las medallas más altas. Entonces, que en patinaje de velocidad, entre el primero y 10º, es una segunda, como todos están en un segundo. Y entonces que son décimos, todos. Por eso si parpadea puede ser ya 10º. Bueno, disculpa, me están esperando que salga de día. Encantado y bueno, Seba, vamos. Y una cuestión que queremos también preguntarte, Irina, un poco también, porque nosotros nos vienen deportistas de varios niveles, tanto profesionales como sobre todo máster y cicloturistas. Hay máster y cicloturistas que están dispuestos a comprarse pues una cámara hiperbárica o una máquina de hipoxia y demás, pero claro, en muchas ocasiones pues detectamos que su entorno es tan estresado, hacemos analítica y vemos que los niveles de cortisol pueden estar altos. ¿Qué recomendación le podría lanzar a ese tipo de deportistas? Decir, oye, primero vamos a calmar un poco esa situación clínica, un poco por así decirlo, para meter ese estímulo, o qué recomendación podrían lanzarle al respecto para si se tienen que tomar en esa decisión o no. Para mí también el entrenamiento en altitud puede funcionar como un poco trabajar con el estrés, y lo que recomiendo para este tipo de atletas de dormir en la altitud baja, no subir arriba, pero en la altitud baja, y a veces veo que les ayuda a recuperar mejor. Entonces, claro que también depende de muchos factores. Si alto nivel de cortisol es ya historia un poco difícil, ya hay mucho estrés crónico, entonces que no es solo no lo podemos regular solo con altitud, sino también hay que hacer muchos cambios como behavioral changes para bajar. Y esto es lo que recomendaría, como combinar un poco, que trabajando sobre el sueño, dejar de tomar cafeína, un poco trabajar con los ritmos circadianos, si puede ser tomar algún suplemento, quitar el estresor si hay. Entonces, ¿sería más recomendable primero quitar un poco esa fase de, oye, vamos a calmar un poco la situación y ya metemos ese detalle si podemos en tu contexto? Lo digo porque, de hecho, tanto a Raúl como a mí lo hablamos en Bilbao, nos vienen atletas eso, que están dispuestos a alquilar una maquinaria, comprarla y utilizarlo en rodillo o en su casa, porque no tienen la posibilidad de subir arriba. Pero claro, muchas veces en la situación que nos encontramos, ¿vale? Pero si es que tú ya no duermes ni 4 horas ni 5 horas al día, ¿cómo vas a meter otro estresor aparte que no sabemos si ni siquiera vas a poder adaptarte? Es un poco la cuestión pendiente. Así que muchas gracias por ese aspecto, Irina. Y también aquí voy a poner una como exclamación, sí, como añadir al entrenamiento que existe, entrenamiento de altitud, es como otro estrés, y también hay que modificar un poco los entrenamientos que ya hay en la planificación. Como la planificación ya es necesario que sea modificada si metéis algún tipo de entrenamientos de altitud. Muy bien. Pues yo te quería comentar, a ver, son dos preguntas, pero va un poco hilado en la misma. Bueno, sobre todo enfocado en el ciclismo, ¿no? Porque como has comentado, trabajas con muchos deportistas, pero bueno, el ciclismo, ¿cuántos días crees que debe tener como mínimo una concentración de altitud? Porque también, pues lo que comentaba Gabriel ahora, ¿no? Muchas veces te dicen, quiero ir a altitud, pero tengo 5 días.
pues no sé si con 5 días se va a conseguir algo. Y luego 2, ¿cuántas crees que puede soportar un deportista a lo largo del año? Es decir, está claro que en las alturas pues pueden estar allí todo lo que quieran, pero también ese estrés para conseguir adaptaciones habrá que meterlo y sacarlo, ¿no? ¿Cuántas crees que pueden ser las recomendables para un ciclista pues, de un nivel ya profesional, sub-23 si queremos? ¿Y cuántos días pueden estar arriba? ¿O crees que es lo necesario que estén arriba como mínimo para que se generen adaptaciones? Como mirando a los atletas keniatas, puedo decir que más mejor. Me alegra que pensé. Pero después nosotros ya encontramos con otros factores psicológicos y todo esto, que no se puede estar en una concentración más de cierto periodo de tiempo. Y entonces para la concentración de altitud es recomendable y normalmente lo que hace es 21 días, un macro como método ciclo de 21 días. Y después ya como lo más corto que puede ser es 18 días, porque el día 13 solo hay una primera respuesta hematológica. Entonces, que 18 días es lo mínimo, pero el límite máximo no existe. Si puedes estar en altitud todo el tiempo, es lo que están haciendo muchos atletas de alto rendimiento que compran casas en Sierra Nevada, en Ponte Romeo, en no sé qué, quién, me parece Björn Dale, compró una furgoneta. Y lo que yo he visto, lo que más limita es el mental, en la cabeza del en un sitio estar Pero- fuera de casa 2-3 meses. Sí, pero los únicos, por ejemplo, Christian Blumfeld, yo llegué a la Sierra Nevada, le he visto entrenando, yo fui y después dentro de un mes volví y él seguía entrenando y ya estaba como me parece 2 meses seguidos en Sierra Nevada. Sí, eso la cosa psicológica, hay que ser súper fuerte psicológicamente para mantener el ritmo alto de entrenamientos de altitud, porque los entrenamientos de altitud son también de mucha calidad, porque altitud normalmente que estás fuera de civilización, estás súper enfocado en los entrenamientos, no tienes más que hacer que entrenar. Entonces, que esto también que lleva al aumento de la calidad de entrenamientos. Y entonces lo que se refiere a la cantidad de cuántas concentraciones hacer durante el año, que es súper importante, como también yo siempre pregunto, ¿para qué hacemos esta concentración en altitud? Que hay diferentes fines de la concentración de altitud. Y uno de los fines es como aumentar el nivel básico, otro aumentar el nivel básico para hacer mejor los entrenamientos específicos y lo tercero ya aumentar el nivel para ya competir. Y entonces de esto surge que pueden ser por lo menos 3 concentraciones en altitud. Puede ser como 2 concentraciones en los periodos base y después una concentración ya justo antes de competición importante o no importante. Perfecto. Yo tengo muchas preguntas, si queréis puedo hacer otra seguida, ¿eh? Aprovecha, es tu momento, Barranco. Luego otra que quería comentar es una altitud mínima en la cual pues se consigan adaptaciones, ¿no? Porque a veces que se habla a veces que si Sierra Nevada, que si no está lo suficientemente alta, que estaría bien, pues por ejemplo se está escuchando que quieren abrir un proyecto en Andorra con que esté más alto todavía, pues para intentar conseguir adaptaciones. ¿Cuál es la altitud mínima en la que se puede conseguir? Entendiendo una persona pues que está o un lowlander o una persona que vive pues eso, a 600, lo que puede ser como aquí en Madrid, ¿qué necesidad o cuánto incremento de altitud tendría que tener o cuál sería? Y si has encontrado situaciones que o a partir de qué altitud es incompatible con el entrenamiento, ¿no? Porque claro, sabemos que cuanto más subimos, más son las adaptaciones, pero claro, llegará un punto en el que a esa altitud ya no se puede entrenar. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio más o menos? Sí, es también súper importante de planificarlo así que sea compatible con los niveles de... Sí, sí. Entonces, lo que vemos por los estudios y lo que hemos medido, que a partir de la altitud de 1800, esto es lo que vemos la respuesta hematológica. Y después, más o menos, de 1800 a 2300, 400, es como la zona óptima de entrenamientos en altitud para los atletas de alto rendimiento. A partir ya, como puedo decir que más de 3000 metros, ya esto es súper complicado para los atletas, especialmente de alto rendimiento, con tipo de cargas que tienen.
porque volvemos lo que ya hemos hablado de tenemos que mantener la intensidad. Y entonces para mantener la intensidad tenemos que también estar a altitud adecuada. Y otra cosa es súper importante de entender si estamos preparando. Por ejemplo, puede ser que atleta está preparando para competir en altitud y también que tenemos que como prepararnos para específicamente esta altitud. Por ejemplo, no sé, en Salt Lake City. Estos días Irina se está corriendo el Tour de China a 3.500 metros de altitud. Sí. Se ven las potencias medias todos los días, parecen como la que puedo hacer yo entrenando, 2,5, 2,4 vatios kilos de media, o sea, súper bajo, porque tengo allí un chico corriendo y dice, no te puedes imaginar cuando vas subiendo a 3.800 la sensación que tienes de que no te entra el aire y que no puedes ni apretar. Dice, pero claro, ves que, con perdón, miras al lado y todo el mundo va igual de jodido, pues tú dices, pues mira, pues no pasa nada, ¿sabes? No, Javier, ¿qué te ha pasado? Que cuando te puedes analizar las carreras, no se ve la línea de la altitud, porque como el día vertical lo tenemos hasta 2.000 metros, como está por encima no se ve la altitud a la que están compitiendo. Sí, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de México, los primeros Juegos Olímpicos en altitud, el empeoramiento en maratón fue 10 minutos en los atletas profesionales. Entonces, que sí, que hay una súper correlación de altitud y rendimiento. Entonces, para los deportes de resistencia, claro que con menos, así que hay menos oxígeno, como las moléculas están un poco más lejos, entonces que tenemos que aumentar el transporte de oxígeno. Esto directamente afecta al rendimiento, pero para los deportes de sprint, por ejemplo, ellos mejoran su rendimiento en altitud porque así que la air density es diferente y entonces que ya no hay tanta... no hay tanta fricción por la aerodinámica, sí, es una de las variables que influye. Se puede utilizar en los entrenamientos. Si quieres desarrollar la velocidad, puedes ir a altitud y hacer sprints para sentir otro tipo de velocidad. Como break, es una límite mental, puedes decir esto. Sí, acostumbrar a nuevas velocidades. Esto también para que se puede utilizar los entrenamientos en altitud. En parte la velocidad lo está utilizando mucho en ciclismo, también se puede sentirlo en altitud. Sí, que nota Track cycling, sí. nota que van mucho más rápido Sí, en altitud van mucho más rápidos. Irina, la estrategia está, por ejemplo, de si quieres que ir a competir a altitud, llegar muy cerca de la competición para evitar los problemas a lo mejor que te puede dar la adaptación a la altitud. ¿Es buena estrategia o es mejor llegar con tiempo y adaptarse? Sí, como puedes escoger varias estrategias, depende de cómo te sientes en altitud y también hay como personas diferentes. Lo más como para estar seguro, mejor 2 semanas antes, adaptarse y competir. Si estás un poco acortado en el tiempo, puedes llegar como justo un día, como justo este día y competir el día siguiente, pero no tienes mucho tiempo, como no tienes 2, 3 días. El día 3, 4 ya no. Entonces los primeros 24, 48 horas, sí. Eso depende también de la persona, porque hay personas que bajan de la altitud y ya no pueden competir, ya se sienten mal. Entonces, pero hay gente que tienen un poco este gap de 1 o 2 días que se sienten mucho mejor. Unos incluso que tengo un atleta que se siente mucho mejor los primeros 2 días que después de 2 semanas. Entonces, para él tenemos la estrategia, altitud y competir. Entonces, sí, para otro atleta que se siente fatal después de bajar, para él hacemos otra estrategia, vale 2 semanas y después competir. Entonces, que sí, debería ser súper individual. Nos ha quedado claro de la individualización. Perdona, David, perdona. No, ya es que lo he dicho, tenía 1000 apuntadas. Que sea, bueno, como sé que investigas en este área, más o menos, ¿cuánto duran las adaptaciones que se consiguen en altitud? O sea, de lo que la base de hemoglobina que lo comenta, ¿cuánto tarda luego en volver a esa hematología normal, por decirlo de alguna forma?
Sí, por los estudios, los cambios hematológicos vuelven a base en 50 días, más o menos. Claro que está bien individual, pero en 50 días ya no queda nada. Entonces, pero el pico como el aumento, el mayor aumento es claro que 2, 3 semanas después, como todavía lo que va a afectar al rendimiento. Después ya creo que no afecta tanto. Pero también hay otras adaptaciones musculares, y también hay adaptaciones si, por ejemplo, tú vuelves de altitud y después entrenas a tope con estas fuerzas nuevas que tienes después de altitud, tu rendimiento también va a mejorar. Entonces, esto también puede ser utilizado en los periodos de entrenamientos para entrenar con más calidad a nivel del mar. Ir a altitud, hacer un entrenamiento de altitud arriba, después otro training camp abajo, entrenas a tope, aumentas las velocidades, aumentas volumen, y así ya llegas en mejor forma para, no sé, las competiciones. También puede ser así la estrategia. Entonces, eso mucho depende del calendario y de planificación. ¿Crees que puede ser todo esto, esta planificación y este aprendizaje, parte de las mejoras que se han visto en los 3, 4, 5 últimos años también, aparte de la nutrición, el material, el entrenamiento, todas estas estrategias de altitud, entrenar más, entrenar menos, ir más preparado? ¿Puede ser que estas mejoras que se han visto pues últimamente sean debidas a esto, Irina? A la especificidad en el tema de la altitud. Una pregunta que dejo ahí. Sí, no, creo que sí también, porque ahora ya hemos llegado mucho más a la individualización y tenemos más medios por ejemplo, en los últimos 15 años, lo que ha pasado con este método de medición de la masa total de hemoglobina, porque antes no podíamos decir si este entrenamiento funciona o no, si afecta al rendimiento o no, porque no teníamos metodología de medición de la masa total de hemoglobina. Entonces todos iban a ciego, sin poder decir como lo que de verdad está pasando. Y entonces en el momento cuando después de 2010 empezaron a hacer muchas mediciones de la masa total, ya empezaron a entender, oh, vale, esto funciona, esto no funciona. Empezaron a aparecer otros métodos de entrenamiento. Apareció Live High Train Low, pero apareció antes, pero ya todo el mundo ha podido ver que este tipo de entrenamiento aumenta más rendimiento que el entrenamiento cuando vas a altitud y estás todo el rato en altitud. Y entonces, y ahora tenemos también muchos más parámetros para individualizar el entrenamiento en altitud, y así entonces ya es más efectivo todo esto. Pero verás, pues nada, a ver, pedazo de... Podemos incluso hacer 2, ¿no, Gabri? Y vamos a hacer... Lo que pasa es que cuando lo escuche ya esta parte ya verán que es la segunda parte, pero vamos a dividirlo en 2 partes, si os parece bien. Y nada, por nuestra parte, muchísimas gracias, Irina, por haber venido. Creo que ha sido una auténtica joya de episodio. Una masterclass, esto es una masterclass. Irina, ¿dónde te pueden contactar? La gente que quiera, oye, alguno que quiera utilizar tus servicios, por Instagram yo sé que eres muy activa, en tu página. Pueden contactar puede contactar por Instagram, que es doctora Irina. La mencionaremos, no te preocupes que te vamos a mencionar y te vamos a hacer más famosa de lo que eres todavía, tú tranquila. Entonces, vale, genial. Entonces, puede ser Instagram. Tengo también mi sitio de web que se llama atrainings.com. También voy a pasar todo. Os dejaremos la descripción también del podcast y del vídeo para que lo tengáis por si queréis contratar su servicio o hacer alguna consultoría o cualquier aspecto relacionado. Pues mira, esa parte pues tenéis una gran referente como es Irina. Irina, muchísimas gracias. Te estamos muy agradecidos. Bueno, y esperamos que te veamos en otro episodio dentro de muy poco y a ver si tenéis éxito, aunque Javi se ha tenido que ir ya por motivo de trabajo. Que tengáis éxito sobre todo con el equipo, con el UAE, a ver si poco a poco ya hoy de hecho ha limado ya otra vez otros segunditos Pogačar, que vaya todo muy bien y nada, éxito en tu proyecto y estamos en contacto.
Sí, genial, muchas gracias por la invitación. Yo puedo hablar de los entrenamientos en altitud horas y horas, entonces aquí no puedo parar, entonces está genial de pararme. Vale, pues haremos una tercera, cuarta parte en el futuro, no os preocupéis. Por supuesto, agradecer también muchísimo a todas aquellas personas que nos estén escuchando y viendo. Sabemos que vamos un poquito con cierto retraso en cuanto a la producción de podcast, pero la agenda no nos da para más. Pero bueno, intentamos dentro de nuestra agenda, cuando conocemos personas tan maravillosas como Irina, que además lo explico de una manera muy adecuada, con una gran cantidad de información y además de una manera muy, muy acertada, pues oye, esto es una auténtica alegría. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Recordad que nos tenéis tanto en lo que es el canal de Telegram, el grupo de Facebook, todos los conceptos que ya desarrollamos en otros podcasts, lo tenéis todo claro. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio.